Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Amén. Yo le invito a que, como en cada oportunidad que tenemos los que predicamos en esta iglesia, los maestros, los pastores, cada vez que nos vamos a dirigir al pueblo de Dios, tenemos siempre ese temor santo de que lo que vamos a transmitir sea algo que realmente nació en el corazón de Dios. Y por eso pedimos con mucho respeto que nos acompañen en oración. Ahí donde está usted, por favor, cierre sus ojitos, incline su rostro y acompáñeme en oración. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana, Dios. Si hay algo que en nuestra vida como cristianos no dejaremos de hacer, es darte gracias, Señor. Y mucho menos, Dios, cuando sabemos que por medio de tu palabra tú nos hablas, tú nos inquietas, tú nos reconfortas, tú nos llenas, Señor. Que sea este tiempo, Dios, por medio de este mensaje, que podamos, Señor, cada vez más conocerte, cada vez más aprender más de ti, de tu amor y de todo lo que tú nos enseñas por medio de ella. Que sea rema en nuestra vida todo lo que tú a través de este salmo nos vas a enseñar, Señor, y que así sea cada día en nuestro diario caminar como creyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la actualidad se están viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Se ha desatado una severa crisis financiera. Cada día se presentan robos, asaltos, asesinatos y toda clase de hechos violentos que han traído como consecuencia que la inseguridad esté llegando a niveles extremos. Pero no solo la sociedad civil se ve afectada con este tipo de actos, sino también el pueblo de Dios, que está padeciendo de diversos ataques y cada vez con más frecuencia. Mayor persecución ideológica, cierre de iglesias, restricción de la lectura de la Biblia en lugares públicos, cristianos perseguidos y asesinados por profesar su fe, principios bíblicos violentados, por citar algunos ejemplos. En medio de este clima de inseguridad que estamos viendo a nuestro alrededor, nos surge una gran interrogante desde nuestra perspectiva como cristianos. ¿Es posible experimentar seguridad en un mundo lleno de peligros, enemigos y amenazas? Precisamente en esta mañana vamos a utilizar el Salmo 91 como la base bíblica para sustentar este mensaje que voy a compartir esta mañana, que se titula Experimentando seguridad en un mundo inseguro. Ya que en este salmo vamos a hallar la respuesta a esta gran interrogante que nos acabamos de plantear. Sin duda alguna, mis amados hermanos, las verdades contenidas en el texto llevan como propósito ayudarnos a fortalecer y a aumentar nuestra confianza ante cualquier situación de peligro, amenaza o de aflicción. Pues solo bajo la sombra del Omnipotente podemos encontrar la seguridad, el refugio y el consuelo que necesita nuestro ser. Pero antes de entrar en el tema, quiero compartirles un poco del contexto histórico de este hermoso salmo. Uno de los más conocidos, conmovedores y más buscados en tiempos de angustia. No se sabe con certeza quién lo escribió ni en qué época. Unos dicen que fue David, otros con más fuerza se lo atribuyen a Moisés, ya que la antigua tradición judía establecía que cuando un salmo no tenía autor se le asignaba a quien había escrito el anterior. Y fue Moisés quien escribió el Salmo 90. Algunos eruditos, comentaristas, estudiosos de la Biblia, sugieren que el personaje principal es el Mesías, porque vinculan lo que dice este salmo con lo que narra Mateo 4:6.
Y aquí, en este pasaje precisamente, es cuando Satanás le está hablando al Mesías y le dice que si era el Hijo de Dios, que se tirara abajo. Ese tirarse era porque en ese momento estaba en el pináculo, que era el punto más alto del templo de Jerusalén, la ciudad santa. Y Satanás le decía que hiciera eso porque él iba, como dice este texto, Dios le iba a mandar que sus ángeles le cuidaran, que le levantaran con sus manos para que no tropezara con piedra alguna. Esta es la misma frase que aparece en los versos 11 y 12 que estaremos analizando más adelante. El Salmo se compone de 16 versículos que describen con claridad la misericordia y la fidelidad de Dios para con aquellos que se refugian en Él y que lo buscan como su protector, tal como lo narra el salmista basado en su propia experiencia. Seguidamente entremos al primer punto que me propongo desarrollar. ¿Cuál es el secreto para encontrar seguridad? Y debemos preguntarnos, ¿hay algo que usted deba hacer para encontrar seguridad? Sí, porque precisamente el secreto tiene que ver con dos acciones muy específicas y concretas que el salmista detalla en los siguientes versos. La primera acción tiene que ver con lo que dice el Salmo 1, Reina Valera 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y precisamente radica en la palabra habitar, que viene del latín habitare, que se traduce como hacer nuestra morada, morar o vivir. Es decir, que si el creyente hace su morada en el Altísimo, un nombre divino que en hebreo es Elión, que se traduce como el más alto, el que está por encima de todo, el que decide habitar en el Altísimo, estará cubierto, estará protegido. Ese es el sinónimo de abrigo. Y al estar al abrigo divino, entonces podrá morar bajo la sombra del Omnipotente, que según la traducción en el griego de la palabra morar, se traduce como establecer una residencia fija. Óiganlo bien, hermanos. Establecer una residencia fija o el lugar donde quiero permanecer continuamente. Porque no se trata de que hoy lo busco y mañana tal vez. No, estamos hablando de una búsqueda constante de Él. Estar bajo la sombra significa que recibiremos protección, pero es necesario estar debajo de Él, o sea, bajo la cobertura del Omnipotente. Así como cuando nosotros queremos una sombra y vemos un gran árbol, si queremos sombra, ¿dónde nos metemos? Debajo del árbol. Igualmente así, lo debemos hacer con nuestro amado Señor. Y estar bajo la cobertura del Omnipotente, este nombre divino, omnipotente, también viene del hebreo Shaddai, que significa, qué hermoso es de verdad leer la Biblia, que significa el Dios que es más que suficiente. Y lo que más me impactó es que dice, quien es eternamente capaz de hacer todo lo que el pueblo necesita. Y yo dije, wow, qué hermoso el Shaddai. Lo he oído tantas veces y no tenía a ciencia cierta cuál era su significado. En resumen, hermanos, el verso 1 afirma que si usted y yo buscamos habitar continuamente en Dios, disfrutaremos de su protección, porque solo en su presencia encontraremos todo lo que necesita nuestra alma. Amén. Pero para lograr esto, hermanos, se requiere tener comunión con Él, intimidad, buscar
constantemente de su presencia, porque entre más cercana y estrecha sea nuestra relación con el Padre, mayor será el nivel de seguridad y confianza que usted y yo disfrutaremos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cómo podemos habitar al abrigo del Altísimo en nuestro tiempo? Cuando hacemos del estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos, esa búsqueda constante del Señor, esa búsqueda continua de Él. Así como un hijo busca desesperadamente a su padre para que lo abrace y lo proteja, porque se encuentra en medio de una situación que le produce inseguridad. Así podemos nosotros correr a refugiarnos en los brazos de nuestro Padre. La segunda acción que debemos realizar es reconocer con total convicción lo que dicta el verso 2, según la versión Reina Valera. Leo y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Aquí el escritor se dice a sí mismo: diré yo a Jehová, declarando con toda certeza lo que significa Dios en su vida, quien le trae esperanza porque confía plenamente en sus designios. El término castillo mío aquí es utilizado para hacer una comparación con la fortaleza que se construye alrededor de una ciudad, donde se han edificado muros para proteger a sus habitantes y defenderlos de cualquier ataque o de la invasión de intrusos. De igual manera, mis amados hermanos, nosotros necesitamos reconocer con total convicción y decirle al Señor que Él es nuestra única esperanza y nuestro castillo fuerte, porque solo Él puede defender a sus hijos ante cualquier situación de peligro o de amenaza, porque detrás de sus muros indestructibles estaremos a salvo. Gloria a Dios. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. De acuerdo a lo que se explica en estos versículos, podemos deducir que el secreto para encontrar seguridad se encuentra si habitamos continuamente en la presencia de Dios y si reconocemos con total convicción que Él es el refugio y la fortaleza en nuestro diario vivir. Es entonces cuando Dios empieza a actuar mediante lo que he llamado acciones divinas para garantizarle al creyente esa seguridad que tanto anhela. ¿Cuáles son esas acciones divinas? Este es el segundo punto en el que quiero que meditemos, mis amados hermanos. Empecemos con lo que dicen los versos 3 y 4 en la versión Dios habla hoy. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En estas palabras se puede evidenciar el alcance de Dios sobre nuestras vidas, pues se afirma que seremos librados de toda trampa que el maligno procure en nuestra contra. La mención de trampas ocultas es porque muchas veces no las vemos y podemos caer fácilmente. Como cuando un pájaro es atraído mediante una carnada y cae en la trampa del cazador. Sin embargo, Dios está atento y pronto a acudir en nuestro pronto auxilio para librarnos de cualquier trampa que el enemigo nos ponga. Al mismo tiempo nos garantiza que no padeceremos ninguna plaga mortal, ninguna peste, porque Él guardará nuestro cuerpo de ese tipo de ataques. Hermanos, esta es una promesa de sanidad que nos permite ver cómo el salmista la deja escrita, porque entendemos que tuvo que haber pasado por experiencias similares y que el Señor, lo que dicen los versículos, Él lo cumplirá. Por eso el verso 4 dice que Él está dispuesto a protegernos bajo sus alas, acción que simboliza la forma en que nos cubre y nos brinda seguridad. Esta hermosa expresión la podemos comparar con la del polluelo que se mete debajo de las alas de la gallina cuando se siente en peligro o necesita abrigo o necesita alimento porque sabe que la gallina se lo va a proveer. El escudo que menciona asemeja una barra protectora lo suficientemente grande como para proteger, imagínense, un soldado en batalla de una lluvia de flechas. Asimismo también el Señor extiende su escudo protector sobre nuestras vidas, para que usted y yo podamos correr a refugiarnos bajo su escudo cuando estemos pasando por situaciones donde el enemigo nos quiera tender una trampa, pues su fidelidad es permanente. Dice el Salmo 36:7, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de sus alas. Usted y yo estamos protegidos, mis hermanos. Él siempre está con sus brazos extendidos para que usted, yo y cualquiera que cree en su palabra y cree en sus promesas, corramos a refugiarnos. ¿Acaso no tenemos esa garantía? ¿Acaso no tenemos una promesa que Él cumplirá? Yo le pido que le dé un aplauso al Señor, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso, el altísimo, el que tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Otras de las acciones divinas aparecen en los versos 5 al 8 y dice: ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. Traducción, lenguaje
actual. Aquí el salmista afirma que cuando nos encontremos en peligro no debemos temer, no debemos tener temor alguno, ya que nada podrá afectar o intimidar al creyente. Pero, repito, nada podrá afectar o intimidar al creyente cuando es Dios el que tiene cuidado y el control de nuestras vidas. No cuando estamos en nuestras propias fuerzas, porque ahí no sucedería. Entonces, el mencionar aquí día y noche, que dice que a plena luz del día y en las sombras de la noche, nos da a entender que las fuerzas del mar están operando a toda hora del día, buscando a quien destruir y buscando a quien dañar. Un elemento que agregan algunos comentaristas que me llamó mucho la atención porque lo he leído en otras versiones, habla de los miedos, de las pesadillas y de los terrores nocturnos que afectan al ser humano y que tal vez en algún momento de nuestra vida experimentamos este tipo de cosas. Pero Dios tiene la mejor cura, el mejor antídoto, la mejor medicina para este tipo de situaciones y promete liberarnos de todo aquello que pretenda afectarnos si reposamos en su presencia. Amén. Esa es la clave. Algunos ejemplos de temores que aquejan al creyente pueden ser temor a los desastres naturales o a las catástrofes. Yo tenía una compañera, acordándome de esto, trabajaba en el INA, en un 5º piso, y había una compañera que siempre se quejaba por un dolor de rodillas y de piernas. Siempre se quejaba. Y entonces ella se tenía que retrasar todos los minutos que fueran para llegar a la oficina, porque si no estaba el ascensor funcionando o no estaba disponible, ella decía, yo no subo las gradas porque tengo un problema severo de rodillas. Pero cuando había un temblorcito, aunque fuera de 0.3, y nosotros buscábamos a la compañera y decíamos, Luzmilda, ¿pero qué se hizo Luzmilda? Luzmilda ya estaba en el 1er piso. Y ¿saben? Había bajado las gradas, no había usado el ascensor. Entonces me causaba tanta gracia el hecho de que ella se quejaba de su problema y resulta que el temor que le tenía a los desastres naturales hacía que ella bajara en cuestión de segundos. Esta fábula del ratoncito González o del correcaminos no era nada a la par de mi compañera, porque ni el pelo se le veía. Algunos otros que causan temor es el horror al contagio con enfermedades. El andar en lugares solitarios que les causa mucho miedo o en calles oscuras. Gente que no sale porque dice que no pasa por ese lado, porque tiene mucho temor. O aquella persona que no puede conciliar el sueño porque teme que se le pueda caer la casa encima o que pueda sucederle alguna otra cosa. Pero cualquiera que sea la circunstancia, mis hermanos, ¿qué sucede cuando tenemos la mirada puesta en lo que nos aflige? Le estamos dando cabida al temor. Entonces, no podremos ver el poder de Dios y experimentarlo cuando está actuando a favor nuestro. Pero si nosotros ponemos la mirada en medio de las circunstancias que estemos pasando en el autor y consumador de nuestra fe, cualquier situación no podrá dominarnos fácilmente, porque tenemos al gran protector de nuestro lado, amén. Y aunque el mundo esté en caos, nosotros estaremos seguros y tranquilos bajo su amparo. A veces estamos como en un juego de ping-pong. Estamos pasando por una circunstancia difícil y entonces vemos la circunstancia, vemos lo que nos aflige, se angustia nuestro corazón, pero nos acordamos que tenemos a Dios y entonces volvemos a ver a Dios y decimos, gracias Señor, pero la circunstancia nos domina de tal manera que estamos viendo la circunstancia y estamos viendo a Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí con el cristiano? Se vuelve inseguro y presa fácil del temor. Por eso el verso 7 señala y nos habla de este tipo de cosas que recordaba yo a nuestro amado hermano Jorge Gómez, el pastor, donde dice que aunque caigan miles de personas a nuestro alrededor, porque se desaten guerras
o se desaten pestes mortales y muchos mueran por esa razón, nada de esto causará daño en un creyente, porque tenemos al gran protector a nuestro favor. Y recordaba todo lo que pasó el hermano, que lo dieron por muerto y resucitó el varón. Y vino con más fuerza que la que tenía antes. Y muchos otros, haber tenido una bacteria, haber dado un problema del corazón, todo lo que él le sucedió, y uno dice, caramba, y no perdió la fe. El varón perdió en ese momento tal vez alguna energía, pero su fe estaba tan firme que luchó contra el enemigo, como nos lo ha hecho saber. Y yo no podía dejar de pensar en esa situación, cómo en medio de estas situaciones, donde haya este tipo de pestes o muertes, nosotros como cristianos estamos protegidos si tenemos la fe suficiente para creer en ello. Amén. También dice el Señor por medio de esta palabra que no olvidemos que estar fuera de la protección de Dios acarrea consecuencias. Asimismo, como hacer o desearle el mal a otros y que otros lo deseen contra nosotros. Por eso, cada mala acción tiene su recompensa. Y el salmista dice que simplemente con nuestros propios ojos veremos. ¿Qué veremos? La justicia de Dios actuando. Por lo tanto, hermanos, amados míos, amados del Señor, quien desea vivir tranquilo, dormir en paz, despojarse de los temores que le atormentan, necesita con urgencia hacer de Dios su refugio, la habitación donde desea permanecer constantemente. Y por ello, como dije al principio, necesitamos buscarle en intimidad. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos entregar todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones para disfrutar de los múltiples beneficios que Él nos brinda cuando estamos bajo su cuidado paternal. Por eso dice la palabra en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es una promesa que Dios nos ha dado y es una promesa que Dios cumplirá. Amén. Otras de las acciones divinas lo dicen de los versos 9 al 13. Y leo según la versión nueva, versión internacional. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Veamos el contenido de estos versículos porque es una palabra poderosa. Se refiere a la promesa que recibe el salmista por haber puesto a Dios como su refugio y su protector. Acto que le asegura que ningún mal le alcanzará porque siempre Dios llegará oportunamente, incluso hasta mandará a sus ángeles para que lo cuiden y eviten que Él tenga algún tropiezo. ¿Acaso no es glorioso, mis hermanos, saber que en nuestros días esta garantía celestial nos alcanza a cada uno de nosotros? ¿Acaso no es glorioso saber que Él nos asegura que sea cual sea la dificultad, por más difícil que a usted y a mí nos parezca, Dios de múltiples formas, evitará que nuestro pie tropiece, que abandonemos la fe, que dejemos de seguirlo a Él, de creer en Él y en sus promesas. Y dice que además le dará al creyente los recursos necesarios para que cuando esté pasando por una situación difícil, esté pasando por tribulación o esté en medio de las pruebas, tenga el coraje, la valentía y el valor para poder salir adelante, porque Dios no lo dejará en ningún momento. ¿Eso significa que nada malo nos va a pasar? No. Probablemente usted pase por momentos de angustia, pase por momentos de tribulación.
probablemente usted pase por grandes pruebas. Probablemente usted viva tiempos de dolor y de tristeza. Pero saben, mis hermanos, eso no significa que Dios nos ha abandonado, ni que Dios nos ha dejado, ni que se ha olvidado de nosotros, sino más bien que en medio de la situación que estemos viviendo, Él estará acompañándonos para traernos el consuelo, para infundirnos aliento en medio de esas situaciones. Y yo, cuando leía esto, tengo que reconocer con toda humildad, hermanos, que cuando nosotros perdimos a nuestra nieta Marta Elizabeth, que tenía 2 años, yo estaba muy tranquila, muy tranquila. Estaba segura que ella había tenido 2 años de vida y se había cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Pero si algo devastó mi corazón, fue ver el corazón de mi hija, su madre. Y yo, pese a mi fe, pese a la firmeza que tiene mi corazón de que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja, mi corazón se afligía de ver el sufrimiento por el que pasó mi hija Natalia. Y en este salmo yo tenía el consuelo y decía: Dios, como todos tenemos momentos de angustia y de dolor. Tal vez usted diga: es que usted no ha vivido lo que yo viví. Tal vez usted piense: es que usted no ha perdido a alguien como fulano o sutano. Tal vez usted no haya perdido la casa que se le quemó o haya perdido el trabajo, no sé qué situación. Pero hermanos, si hay algo veraz, si hay algo verdadero, si hay algo real, es que Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Él más bien quiere mostrarle cuánto amor tiene por usted, cómo lo levantará, cómo le dará consuelo, cómo Él le infundirá aliento para que usted salga adelante en medio de las pruebas. Nunca, hermanos, no nos enojemos con Dios. Nunca lo hagamos a un lado, porque Él siempre desea permanecer ahí, poniéndolo como el primero en nuestra vida. Amén. Y en los últimos versos, del 14 al 16, dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Nueva traducción viviente. En estas acciones divinas que nos proveen seguridad en medio de las aflicciones, vemos cómo aquí hay un cambio. Ya no habla el salmista, ahora es Dios mismo. En el verso 2, cuando hablábamos en los primeros versículos, decía que el salmista le dijo al Señor: yo le digo al Señor, mi esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora es Dios el que responde al salmista y el que le responde a todos aquellos que han decidido confiar en Él y le aman por encima de las circunstancias, para traerles una maravillosa promesa. Esta es la respuesta a la oración de alguien que clama creyendo, y Él le escuchará. Esta es la respuesta a la oración de consuelo en medio de la angustia que alguien puede estar viviendo. Pero además, Él asegura, Él promete que saciará de bienestar nuestras vidas y que nos dará el gozo por haber alcanzado la salvación. Por lo tanto, hermanos, no podemos olvidar que cada palabra de Dios escrita se cumplirá. Y lo que ha prometido en este salmo es para cada uno de nosotros. Por eso nos ha regalado el secreto para encontrar seguridad en un mundo de crisis. ¿Cuál es? Habitar continuamente en su presencia.
y reconocerlo como nuestro refugio, como nuestro protector, como nuestra esperanza, como nuestra fortaleza, como nuestro castillo fuerte. Porque solo en Él se encuentran todas las cosas necesarias para sentir esa seguridad que nuestra alma anhela. En el momento en que estemos enfrentando peligros, amenazas, enemigos, tribulación o pruebas que surjan en nuestro diario caminar como creyentes. No obstante, amados, debemos tener muy claro que estas acciones divinas que garantizan seguridad en la vida de un cristiano son promesas espirituales que Dios puso al alcance de nuestra mano. Pero es necesario activarlas mediante la fe. Es necesario activarlas mediante la fe. Y nuestra total confianza en su providencia, en su voluntad, en los planes que Él tiene para nuestra vida, en sus propósitos eternos. Es necesario activar nuestra fe, porque sin fe no es posible que veamos al poderoso Dios, al omnipotente, al Altísimo, actuar a nuestro favor. Porque las circunstancias nos dominarán, nos cegarán, anularán nuestra fe. Solo Él es el único y verdadero camino que nos asegura experimentar seguridad en un mundo inseguro. Le pido por favor a los hermanos de la alabanza que pasen adelante. Solo Él es el único y verdadero camino que nos asegura librarnos de todo temor, de todo terror nocturno, de todo miedo, de toda situación de pesadillas y de estas cosas que en algún momento nos puedan estar afectando y que nos quiten la tranquilidad, el sosiego, la paz. Solo Él es el único y verdadero camino que podrá saciar nuestra alma por completo. Porque Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Cuando decíamos que es el nombre divino Shaddai, dijimos que se traduce como el que es más que suficiente, el que es eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Amén. Por eso, mis hermanos, yo en esta mañana le invito a usted que mediten estas palabras que nos dice el Salmo 91. Todos en algún momento hemos tenido momentos de tribulación, de angustia, momentos de dolor y de tristeza. Y estoy completamente segura que hemos pasado por pruebas. Pero mientras nosotros tengamos fe, creamos en la palabra de Dios, creamos en sus promesas, nada nos moverá, nada nos causará daño. Pero ese daño que hablo es que no va a tocar nuestro corazón, que no va a tocar nuestra voluntad, porque tenemos la mirada puesta en el autor y el consumador de nuestra fe. Yo le invito en esta mañana a que si usted de alguna manera ha sentido que hay algo en su vida que necesita liberarlo, que necesita sacarlo, que necesita echar sobre él, sobre el Señor, su ansiedad, su preocupación, su tribulación, que usted, si lo desea, mi amado, mi amada, venga aquí adelante. Hoy es la mañana en que Dios le dice a su pueblo: yo quiero librarte de todo temor, yo te quiero librar de toda aflicción, yo te quiero librar de toda preocupación, porque en mí tienes la respuesta a todas tus necesidades. Yo quiero decirte que te amo y que en medio de las circunstancias te seguiré amando, pero tú, amado mío, amada mía, no dejes de amarme, porque yo sí estaré contigo, yo te acompañaré, yo estaré dispuesto a extender mis alas para abrazarte, para protegerte. Por eso, mis hermanos, si hay alguna persona que primeramente no haya recibido al Señor y hoy quiera hacer una confesión y una declaración de que el Señor sea su vida, yo le invito a que usted levante su mano y diga: yo no lo conozco, quiero conocer ese Dios de milagros, ese Dios todopoderoso y omnipotente. Y una persona cercana a usted, ahí donde se encuentre, orará por usted. Alguien que se apartó de Dios,
alguien que está arrepentido, alguien que dice, yo me alejé del Señor porque he pasado por muchas pruebas, he pasado por muchas situaciones difíciles, pero yo hoy quiero reconciliarme con Él. Yo quiero hoy entregarle mi vida, quiero entregarle mi corazón de nuevo porque no quiero seguir sin Él durante más tiempo. Si es así, también usted levante la mano y yo le pido al resto de mis hermanos que por favor cierren sus ojos, que estén meditando en esta palabra y en lo que Dios hoy nos ha dicho en este Salmo 91. Y si usted no conoce al Señor y quiere hacer esa declaración de fe, como le digo, levante su mano y alguien orará ahí por usted. Y si usted también hoy siente, mi hermano, que quiere librarse de algo que está guardado ahí y que se lo quiere entregar a su gran protector, pase aquí adelante. Queremos orar por usted. Queremos que usted sienta realmente que todas las circunstancias por las que usted pase, el Señor le va a librar, el Señor le va a ayudar, el Señor va a estar siempre, siempre a su lado porque su fidelidad es permanente. Amén. No tenga ningún temor. ¿Cómo le cuesta a uno cuando le dicen que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere hablarte, que Dios quiere abrazarte? Que vengas aquí adelante y lo primero que nos mueve es el miedo. O qué vergüenza pasar allá adelante. Saben, hermanos, a mí me dio mucha vergüenza durante muchos años las cosas que hice en el pasado, porque tengo un pasado bastante borrascoso. Pero ahora en Cristo no me da vergüenza nada, porque cuando necesitamos de Dios, Él quiere ver a las personas dispuestas, Él quiere ver al corazón que definitivamente dice, sí, yo quiero. Señor, tú estás viendo el corazón de cada uno de tus hijos, el corazón de cada uno de mis hermanos. Sé tú tocando, Señor. Sé tú, Señor, en este momento trayendo la convicción y la certeza, Dios, de que tú eres nuestro castillo fuerte. Que nada, Señor, nada se escapa de tus manos. Nosotros queremos, Señor, como tu pueblo, creer en ti, en tus promesas, en tu fidelidad, en tu amor, Dios, porque tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades. Y es allí, Señor, donde nosotros queremos estar y habitar en tu presencia, porque en tu presencia es donde vamos a encontrar, Dios, el consuelo para nuestra alma, donde tú, Señor, nos darás la respuesta a nuestras necesidades, donde tú, Señor, nos darás el abrazo que necesitamos, porque necesitamos urgentemente un abrazo del verdadero Padre, el que nos ama, el que perdona nuestras iniquidades, el que sabe que hay un tiempo para todas las cosas y que nosotros nada más debemos permanecer bajo sus alas protectoras. Señor, bendice abundantemente a mis hermanos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Tráenos esa certeza y esa convicción y que la podamos, Señor, aplicar en nuestra vida, Dios, cada día. Tú eres el refugio, tú eres el protector, tú eres el que alienta y sustenta nuestra alma y eres quien está en medio de todas las circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra vida. Pero creeremos en ti, confiaremos en ti, porque eres nuestro gran protector.